Vamos a proceder. El doctor Gustavo Gómez ha aceptado presentarnos una ponencia magistral. Él es actualmente director ejecutivo de Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, del Uruguay, y es consultor asociado del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, el CAINFO, también en Montevideo. Es profesor de distintos cursos en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y ha sido profesor de licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica también de Uruguay desde 2008 hasta la fecha. Él es maestro en Políticas y Gestión de Industrias Culturales por la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Fue director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, DINATEL, y fue asesor de la Secretaría de Presidencia del Uruguay para cuestiones de regulación de políticas públicas de medios audiovisuales y telecomunicaciones durante la presidencia de José Mujica. Estamos muy honrados, de verdad, Gustavo, porque aceptaste darnos esta primera conferencia. Gracias. Adelante. Bueno, muy buenos días. Agradezco mucho al Instituto, a Jacqueline en particular, que me otorgó el honor de poder participar de este evento en un momento tan importante, a fundar y Artículo 19 por sus permanentes esfuerzos por la libertad de expresión y en particular por una asignación de policía oficial más justa y transparente. Sobre la importancia del tema, creo que las intervenciones iniciales dan muestra clara de por qué hay que vincular un gasto de dinero públicos con la libertad de expresión, más allá de las relaciones que siempre hay sobre la corrupción y la propia eficiencia de un gasto del dinero de todos nosotros. Pero voy a transmitirles un poco qué es lo que está pasando en la región. Tal vez sea bueno saber que no es solo aquí lo que está pasando esta discusión. Comentarles acerca de cómo ha evolucionado este tema en el sistema interamericano de derechos humanos en particular. Hace menos de 20 años esto no era un tema de la agenda de libertad de expresión. Y compartí con ustedes algunos de los, como decía Jacqueline, algunos de los temas, de los contenidos claves que deberían estar en un debate sobre una nueva ley, a partir de algunas formulaciones que organizaciones sociales y también la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA han desarrollado, llevándolo si me permiten, a un terreno muy particular, que es el debate parlamentario en Uruguay sobre una ley al respecto que está con pronta aprobación. Dicho esto, como dices, faltando 10 minutos, por favor. El debate sobre la cuestión de la policía oficial, como decía, está generando muchos problemas en la región y con distintos tipos de gobierno. Esto no es un tema vinculado a un gobierno de derecha, a un gobierno de izquierda, a un gobierno de centro, es un tema de la democracia, es un tema que se ha instalado ya desde hace unos cuantos años del sur al norte. En Argentina era un tema fundamental cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner y se le acusaba de que utilizaba la policía oficial como premio y castigo. Bueno, hoy las mismas organizaciones que trabajaban sobre esos temas denuncian que el gobierno de derecha de Mauricio Macri hace exactamente lo mismo, pero con signo contrario. En Perú hay en discusión un proyecto de ley presentado por el oficialismo para que la policía oficial se anule para todos los medios privados, solamente para los medios privados de comunicación, lo que ha generado también importantes debates y participación de la sociedad civil y asociaciones de periodistas en esa discusión. En Colombia, publicidad oficial es un tema de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la FARC. Es un tema de agenda a debatir, a avanzar en él. Fíjense, en un acuerdo de paz, un conflicto
tan fuerte y tan profundo en tantos años, el tema de policía oficial también se incluyó en la agenda final de los acuerdos. Y también hay discusiones de esto, bueno, de hace muchos años en Chile o en Uruguay, donde vengo, particularmente ha habido comisiones investigadoras en los dos países respecto a los gastos oficiales en materia de publicidad. En Uruguay particularmente, cuando por primera vez asume la izquierda en el 2005 como gobierno, se instalan en el Parlamento comisiones investigadoras para estudiar los gastos de los entes de las empresas públicas. Comisiones que terminaron con fallos incluso en la justicia y con gente en prisión por gastos de publicidad, entre otros. Recuerden además que en Uruguay, no tengo por qué recordar, pero les digo que en Uruguay es más importante la publicidad de las empresas públicas que de la propia administración central, porque a pesar de que vivimos la oleada de privatización de las empresas públicas, como todos en los 90, nosotros mediante un plebiscito que votó a favor del 72% de la población, impedimos que las empresas públicas fundamentales se privatizaran. Entonces el agua, la luz, o la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el petróleo, son empresas públicas y muy importantes y eficientes y gastan mucho dinero. Nuestro problema no era tanto el gobierno, sino el gasto de las empresas públicas por el impacto que tenían en la inversión publicitaria. Estos debates no siempre han terminado en nuevas normativas. Realmente estamos muy atrasados, no es para que se queden tranquilos, pero México no es una excepción. No hay legislaciones avanzadas en materia de policía oficial y muchas veces ni siquiera hay legislación específica. En la región, espero que tengamos en los próximos meses la aprobación en Uruguay, pero apenas hay una ley en Perú del año 2006, muy escueta, bastante buena, pero que nunca se ha aplicado, como ustedes saben que es común, lo han dicho aquí también, pero no hay mucha legislación específica, o sea que tenemos una ausencia de referentes normativos de derecho comparado que nos pudiera dar luces. Así que lo que tenemos que echarle mano es a lo que se ha producido en materia de estándares, en materia de, como aquí la coalición Medios Libres ha dicho, bases mínimas para la elaboración de una ley de asignación de policía oficial. Un proceso que, como decía, comienza con colocar este tema como tema de libertad de expresión. Y yo diría que si bien ha habido escarceos al respecto, en el sistema interamericano hace 18 años, en el año 2000, comienza la referencia con la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, hoy Jacqueline la citaba, donde se coloca la cuestión de la censura indirecta y empieza a colocarse en la agenda, ya no solamente el problema de los periodistas o el problema, los temas tradicionales de libertad de expresión, sino la cuestión de la censura indirecta como un tema de agenda. Y tanto más importante como la censura directa y previa, donde la policía oficial comienza a registrarse como un mecanismo estatal, entre otros, de aportes financieros de los estados, vía exoneraciones fiscales o subsidios, las adjudicaciones de frecuencias de radio y televisión, o sea, potestades legítimas de los estados utilizadas como formas sutiles, se decía en ese momento, de censurar. De hecho, la Declaración de Principios 2000 toma la Comisión Americana cuando se habla de controles indirectos en la libertad de expresión, pero nunca se había desarrollado a conciencia este aspecto. Luego del año 2000, uno puede rescatar en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA un informe, su informe anual del 2003, un capítulo sobre adjudicación discriminatoria de la policía oficial. En el 2000 era tiempo de Santiago Cantón como relator de libertad de expresión. En el 2013 tiempo de Eduardo Bertoni, otro argentino, a cargo de la relatoría, que comienza a desarrollar un pienso sobre el problema, su vínculo con la libertad de expresión, ampliando esa idea de la censura indirecta. Esto es tomado además por organizaciones sociales. Yo creo que lo más relevante en la región, disculpen si me falta alguna de más al norte, pero de lo que yo conozco y lo que participé, la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina, en tiempo que estaba el doctor Roberto Saba, que llegó a ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, desarrollaba una serie de investigaciones, publicó algunos libros, como uno en 2005 que se llamaba Una censura sutil, o en 2008 otro que se llamó El precio del silencio,
donde colocaba ya con evidencia empírica cuál era la problemática en la región respecto a la policía oficial, y elabora por esa época, en el 2006, unos principios básicos sobre policía oficial. Yo creo que en las bases mínimas hay alguna referencia a este documento que planteaba 3 grandes temas necesarios a incluir en una legislación de policía oficial que fuera compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Retomo el sistema interamericano porque en el año 2010 tenemos ya desgastado libro en mis manos, Principios sobre regulación de la policía oficial y libertad de expresión. Aprobado en 2010, esto publicado en 2012 y ya está, quedó más, porque es una buena referencia. Alex Germano, muchos de ustedes lo conocen, particularmente los que han estado acá en la mesa de apertura, plantea unos 8 temas, 8 principios sobre los cuales debería basarse una regulación que sea compatible con la protección y la promoción de la libertad de expresión. Para terminar, muy reciente, estos principios en la época de Catalina Botero, nuestra amiga colombiana. Desde el año 2015 comienza Edison Lanza como relator de libertad de expresión. Publicidad oficial es un tema central de la agenda. De hecho, ustedes saben que en la visita que hizo con David Kay, el relator de Naciones Unidas, incorporó como uno de los temas importantes en sus observaciones preliminares esta cuestión, alertando ambos relatores sobre el problema que había en materia de policía oficial y alentando a el establecimiento de una legislación específica al respecto. En ese panorama, yo no voy a citar ninguno de los trabajos, voy a aprovecharme de eso y de mi experiencia personal en este tema como impulsor de la discusión en la aldea uruguaya. Sí, cuando uno anda en el tránsito acá se da cuenta perfectamente. Somos 3 millones en total, 1,5 millones en la capital. Cuando hay un trancón en el tránsito, créanme que es bastante distinto a lo que le llaman acá trancón. Pero digamos, bueno, es una experiencia que puede ser interesante en un país que ha desarrollado una normativa muy, muy favorable a la libertad de expresión en los últimos años y que esperemos que en el pronto plazo también pueda tener en materia de policía oficial. Nosotros venimos trabajando con Edison Lanza, no siempre fue relator. Edison Lanza es un periodista, abogado, académico, ¿no? Profesor de la universidad. Y trabajamos desde la sociedad civil impulsando estos temas también más o menos hace 10 años, cuando la Alianza de Fundar y Artículo 19 colocaba este tema. E incluso redactamos un proyecto de ley que tuvo entrada parlamentaria en el 2009, sin mucho éxito, pero ahora incorporamos otro que tiene mejores perspectivas. Sobre esas ideas y sobre esa experiencia, yo quiero transmitirles 10 puntos que para mí son importantes a considerar y seguramente se van a repetir con algunos debates que están teniendo, pero espero que para el resto que está entrando en el tema, e incluso para ustedes mismos, sea un aliciente para reforzar convicciones, no tanto para descubrir la pólvora. ¿Cómo no de tiempo, Jacqueline? Perfecto. Yo diría que el primer aspecto tiene que ver con algo que ya está arriba de la mesa en México, que es que se recomienda que haya leyes específicas, leyes formales aprobadas por congresos específicas sobre el tema, más allá de que siempre hay normas administrativas sobre gastos públicos, que haya una legislación específica sobre ese tema, que mantenga ciertos principios generales para cualquier normativa que pueda afectar la libertad de expresión, y esto es que sea clara, precisa, taxativa, etc. Segundo aspecto clave es el alcance que estas normativas deben tener. Tanto respecto a los soportes, cada vez es más importante la publicidad que se vehiculiza a través de redes sociales, a través de formatos digitales, no siempre están medidos, no sabemos en función de qué, pero sin duda alguna empresas como Facebook y Google y sus plataformas comienzan a captar gran parte de los contenidos, gran parte de la inversión publicitaria, y eso no está lejos de lo que están haciendo los gobiernos. De hecho, en Argentina, una parte muy importante de la publicidad se destina a redes sociales, más que a medios de comunicación, y por lo tanto una ley tiene que ser completa, comprensiva de todos los soportes, y además debería alcanzar a todos los estados, a todos los estratos de gobierno y del Estado.
Esto es, el ideal debería ser que una normativa valiera tanto para el Poder Ejecutivo, el Gobierno, como el Poder Judicial, como el Poder Legislativo, organismos de Contralor, las empresas públicas o sociedades anónimas que funcionan en el derecho privado con fondos estatales, que a veces quedan por fuera, los distintos niveles de gobierno, no solo el nacional, que es el que en principio le damos más importancia o tiene más visibilidad, sino los gobiernos regionales o municipales, donde la vulnerabilidad de los medios de comunicación y los periodistas es mayor, porque la dependencia económica de los fondos de los municipios o estados es mayor que la que tienen los medios grandes respecto a los gobiernos nacionales y por tanto tal vez sea hasta más importante atajar eso por la vulnerabilidad que tiene, la dependencia que tiene, la simple sostenibilidad de los medios de comunicación de esos fondos públicos para su existencia. Entonces, una ley que tenga un alcance amplio es lo que se recomienda. Tercero, parecerá obvio, pero ustedes saben que no lo es. Los que han trabajado este tema saben que no es obvio que yo diga que una ley de este tipo tiene que decir qué es publicidad oficial y qué no es publicidad oficial. En ese sentido, se nos escapan muchas cosas, no voy a entrar en detalles, pero sin duda alguna hay una obligación por parte del Estado de informar. La discusión en Perú sobre la prohibición a que haya publicidad, los reclamos para evitar esa ley son de que se trata de un derecho, o sea que estamos en una tensión donde le decimos no gaste tanto, no gaste para difundir sus logros, pero por otra parte queremos que informe sobre servicios nuevos, sobre lo que hace, que haga rendición de cuentas, sobre si cumplió o no cumplió sus promesas programáticas. Bueno, qué es publicidad es importante y también qué no es y qué se prohíbe. ¿Qué no es? No es un subsidio. Yo sé que acá tenemos siempre presente la discusión del pluralismo y la diversidad de medios, y obviamente está en la agenda de este debate, pero sí deberíamos estar claros que la publicidad oficial no es subsidio y no puede fundamentarse, otorgar publicidad a medios que nadie lee, que nadie escucha o que nadie ve solamente por su existencia. La publicidad oficial, en tanto se define lo que es, tiene el objetivo de comunicar algo, de informar algo a la población. El criterio mínimo para que un medio acceda a esa publicidad es que alguien lo lea. La simple existencia de un medio no le da derecho a tener publicidad oficial. Lo que tiene derecho es no ser discriminado de la publicidad oficial y fundamentalmente si es un medio idóneo para hacer llegar esa campaña, ese contenido a la población al que ese medio provee servicios. Pero no puede ser subsidio, lo cual no quiere decir que no impacte una legislación sobre publicidad oficial en el tema del pluralismo. Ahora lo veremos, que tiene que ver con los criterios de distribución, que tiene que ver con otras pautas. Un aspecto que también debería estar en la legislación es lo que se prohíbe hacer. Más allá de que después es muy difícil la aplicación de las leyes, al menos dejar muy claro que no se puede utilizar para promocionar candidatos o partidos bajo el pretexto de que estoy difundiendo información de mis logros, de que a través de la publicidad oficial se discrimine, se segregue, se estigmatice a opositores, críticos, etc., también debería ser prohibido expresamente. Los estándares que he referido son consistentes en este esquema. A veces son prohibiciones absolutas, otras veces son prohibiciones en temporales, por ejemplo, en tiempos electorales. Por ejemplo, donde ahí no vale el argumento de la rendición de cuentas en tiempos electorales, porque se genera mucha tentación para en realidad hacer campaña por los logros. Ustedes saben a qué me refiero. Obviamente tiene que haber publicidad estatal, porque la Corte Electoral tiene que difundir, ¿no?, información para votar. Puede haber emergencias que justifiquen que haya publicidad, pero en lo que hemos visto, en las recomendaciones y en alguna experiencia comparada, los tiempos electorales hay una mayor restricción del gasto estatal para tratar de reducir el daño, digamos, de leyes que, por más precisas que quieran serlo, luego en la aplicación se ven desvirtuadas. Un cuarto punto tiene que ver con cómo se contrata. Y acá tiene que ver con los procedimientos. En general, los gobiernos tienen la tentación de hacer toda la adjudicación de publicidad oficial por contratación directa. Más allá de que la normativa general indica que debería hacerse licitaciones, procedimientos competitivos, la experiencia internacional muestra que si los dejamos,
van a hacer todo por adjudicación directa porque siempre están apurados. Siempre es el último momento, siempre fue una emergencia. Bueno, los estándares de referencia plantean que hay que exigir que haya planificación previa, que el criterio general sea, el procedimiento general sea la licitación y la excepción sea la adjudicación directa en función de determinados montos, etc. Pero este es un tema obviamente muy importante. Nos metemos en cosas que la mayoría de ustedes tal vez no conoce porque son cuestiones de derecho administrativo, pero se trata de reducir la arbitrariedad terrible que hay cuando se hace una adjudicación directa sin ningún tipo de fundamento, y establecer procedimientos claros y precisos y sancionables ayudaría a evitar discrecionalidad que puede convertirse en arbitrariedad y en discriminación. Un quinto punto tiene que ver con a quién se contrata. Acá hay mucha gente que se ve afectada, pero hay mucha gente que se ve muy beneficiada por la pauta oficial. Los criterios deberían ser establecidos previamente en la ley. No debería ser el rating el principal criterio de asignación. Obviamente necesitamos datos objetivables, técnicos. El rating o la lectoría o el tiraje son indicadores importantes, pero no debería ser el criterio principal. El criterio principal, incluso lo dice expresamente la Relatoría de Libertad de Expresión, debería ser el vínculo entre el contenido de la campaña, lo que se quiere comunicar, con el público objetivo. En ese sentido, el rating no siempre es el mejor. Aceptar este criterio, o sea, esta propuesta, implica justamente golpear un resultado secundario pero muy importante para la democracia y la libertad de expresión, como es que basados en el rating, los que reciben más dinero son los medios concentrados. Eso no es solo acá, es en todos lados. Es el rating, este medio es nacional, está en la capital y me distribuye en todo el país, entonces no van a los medios del interior, de regionales o locales, porque se aseguran a los grandes medios y eso termina fortaleciendo aún más la concentración. Es el vínculo acá más claro, ¿no?, de publicidad oficial, pluralismo. Es decir, no decimos no le den a los medios grandes por pluralismo, sino porque estamos aplicando criterios que son más eficientes y más eficaces, desde la lógica de un gasto público eficiente, pero que además va a tener un impacto importante en la libertad de expresión. Para saber a quién contratamos y a quién no, con estos criterios, hay un elemento fundamental que no siempre lo tenemos sobre la mesa y que no depende de los gobiernos, y que es si tenemos información creíble, suficiente y completa para saber a quién asignar y a quién no. Me estoy refiriendo a las investigaciones de audiencia, a lo que se llama información del mercado que proveen algunas empresas y por el cual uno puede tener idea dónde avisar o no. De hecho, el punto anterior no puede funcionar si no tenemos esto. Que no es solo rating, es investigación de audiencia, también es información de calidad, pautas de consumo, etc. Acá tenemos varios problemas y nos metemos ya no solamente en el Estado y en sus decisiones, sino también en el mercado, como veremos adelante con respecto a la transparencia. Porque la cuestión de la medición de audiencia esta medición de audiencia en sentido amplio, como digo, no solo rating, está mediada por el problema de que tenemos también concentración de empresas que miden audiencias, con un nivel de credibilidad o confiabilidad muy bajo, con mediciones que no llegan a todo el país y que excluyen a sectores enteros, como los medios comunitarios de las mediciones. Entonces, cuando alguien va a reclamar, ¿por qué no le reparten a los medios comunitarios? Es que no sabemos, porque no sabemos cuántos los leen, cuántos los escuchan, no sé si lo han escuchado, pero pasa lo mismo con medios públicos. Entonces, garantías para una mejor distribución de la publicidad oficial pasa necesariamente por una cuestión vinculada con la investigación de audiencia. En Uruguay, justamente acá tomamos una decisión que en principio hay acuerdo entre todos los sectores partidos políticos, de que se destine un 3% de todo el gasto de publicidad oficial para estas mediciones, para asegurar mediciones a nivel nacional, que mida todas las plataformas, que mida todos los sectores de comunicación de manera independiente y aporte un insumo complementario a lo del mercado,
hecho de manera, como digo, independiente del gobierno, y que por primera vez, por lo menos en Uruguay, nos dé una idea del consumo y uso de medios en todo el país. Para eso no lo dejamos librado a la buena fe. De todo lo que se gaste, no decimos si se gasta más o menos, 3% tiene que ir para investigación y audiencia que garanticen un nivel de información básico y serio para poder después controlar si se asignó bien o no. Ante ausencia de información, ante exclusión de determinados sectores de las mediciones, los pretextos salen solos. No asigno ahí, esto sea el Estado directamente o a través de una agencia de publicidad o central de medios, no asigno ahí porque no sé cuánto los leen, cuánto los escuchan, cuánto los miden. La cuestión de transparencia también, ustedes saben, es fundamental y obviamente ustedes que tienen un amplio antecedente en materia de acceso a información pública, y Jacqueline sin duda en esta mesa más, saben que en este tema, como cualquier otro gasto público, debería haber transparencia activa, no solamente tener derecho a acceso a información. No se cumple. Hay que insistir en eso, la ley por lo menos debería insistir. En la región el problema que tenemos es que no es con las leyes de acceso, hay muchas leyes de acceso, pero el enforcement, la exigibilidad, las sanciones son inefectivas o no las hay, y por tanto no se cumple. Yo agregaría, en sintonía con con los estándares que les comentaba, la necesidad de incorporar la transparencia del mercado, no solamente de los gobiernos, sino también de que las agencias de publicidad, los medios de comunicación, también transparenten la información respecto a los gastos públicos en materia de publicidad. Esto de alguna manera ya en México lo han avanzado, en otras regiones no tanto. Tiene que ver con una ampliación del concepto inicial de acceso a información pública, que básicamente siempre ha sido, o principalmente ha sido, acceso a la información en poder del Estado. A comprender la necesidad también de tener información de actores privados en tanto son receptores de dineros públicos. Sino una ampliación del concepto. No queremos información de todas las finanzas de un medio de comunicación, pero de la que reciben plata del Estado, sí, y debería incorporarse como una exigencia en la legislación. Eso además nos permitiría chequear datos, ¿no? Chequear la información del Estado con información no por investigaciones nuestras, sino por las obligaciones, por las declaraciones juradas de los propios medios y las agencias de publicidad, que son un actor muy importante. Noveno punto, Contralor independiente. Está claro que si el que controla es el mismo que asigna, estamos liquidados. Necesitamos que haya creación de organismos o utilizar organismos independientes que controlen a los gobiernos. No puede ser la Secretaría de Gobernación, no puede ser un Ministerio de Interior, no puede ser la Secretaría de Comunicación de un gobierno el que se controle a sí mismo. Debe haber un organismo autónomo que pueda poder controlar el funcionamiento del gobierno. Nosotros propusimos en Uruguay la creación de un nuevo organismo independiente que pudiera cumplir con estas funciones de control y de asesoría, que fuera el que recibiera ese 3% de fondos para investigar. Ahí nos encontramos con un problema que seguramente ustedes lo viven acá, que es la resistencia a tener más institucionalidad, tener más cargos, tener más burocracia. Entonces, estaba muy linda la idea del organismo autónomo, pero en el proyecto de ley lo tuvimos que cambiar. Pero sí mantuvimos la idea de que sean organismos independientes, ya existentes los que hagan la función, porque no lo supera, aunque entendamos lo de la cuestión de los gastos y la burocracia, que lo haga el mismo gobierno o la misma dependencia que lo asigna. 10º punto, en materia de pluralismo, y termino, Jacqueline, creemos que además de que haya criterios claros que no excluyan y que expresamente mencionen, por ejemplo, a los medios comunitarios como destinatarios de publicidad oficial, a investigaciones de audiencia con fondos suficientes y con criterios amplios y a nivel nacional para que ningún sector esté excluido, sea a nivel nacional o local, sea comercial, comunitario o público. Nosotros le agregamos en la propuesta nuestra también un porcentaje de la publicidad oficial para un fondo independiente de promoción de la diversidad y pluralismo. No queremos, en la opinión nuestra, y también lo proponen así los documentos de la relatoría, no que la publicidad oficial se reparta para asegurar la diversidad, porque no es su objetivo, pero sí que haya fondos como para que se distribuyan de manera autónoma la distribución de la publicidad oficial a través de fondos concursables para la diversidad y el pluralismo. En el caso nuestro, ese fondo
que está entre el 1 y el 2% del total de publicidad oficial, o sea, es igual un monto importante, tiene que ir destinado al fomento de medios locales, sean estos comerciales o comunitarios. De esa manera no nos contradecimos entre qué es publicidad oficial, el objetivo que tiene, pero establecer en la misma normativa, de todas maneras, una especie de disposición que dé un mensaje respecto a que los nuevos criterios, las investigaciones de audiencia, si bien van a ayudar a transparentar y a permitir una distribución más justa y menos discriminatoria de la publicidad oficial, necesita de decisiones concretas como un fondo específico para la diversidad y el pluralismo. Uruguay está discutiendo en este momento un proyecto de ley con estas bases. Si quieren, luego podemos en otro momento hablar en detalle. Ya tiene votación en general en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. Logramos que todos los partidos políticos apoyen la iniciativa, una iniciativa ciudadana redactada por el Centro de Acceso y Acceso a Información Pública, de Archivos de Acceso a Información Pública, CAINFO de Uruguay, porque en Uruguay, digamos, la iniciativa ciudadana, si no conseguimos 10% de los votantes, necesitamos de alianza al menos un legislador que lo firme y le dé trámite parlamentario. Nosotros conseguimos, como un gesto político muy importante, que referentes muy importantes de los 4 partidos políticos con representación parlamentaria firmaran la introducción de este documento, lo cual le da una base política muy importante, aunque fue redactada por la sociedad civil. Ya tiene aprobación, una aprobación en la comisión y está planteado para este año como una prioridad su votación. Pensaba tener mejores novedades y más sorpresas al respecto, pero la votación que iba a haber este miércoles se suspendió por unos días. Espero que a mi vuelta pueda compartir con ustedes novedades y ustedes tengan por lo menos una media sanción de un proyecto de ley que va en sintonía con sus preocupaciones y sus propuestas, que comparto totalmente, como son los 10 puntos de las bases mínimas para una nueva ley de publicidad oficial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si les parece, abrimos a una ronda de preguntas y que Gustavo nos responda a esa ronda, ¿sí? Entonces, adelante, por favor. Sí, su nombre y rápidamente, ¿sí? Por favor. Víctor Peña, mi pregunta concreta sería, si en el mundo privado, en varias legislaciones se castiga la publicidad engañosa, una empresa te oferta un producto de servicio que no es en realidad lo que se está ofertando, esta legislación que se pueda proponer puede incluir que a los gobiernos de los 3 niveles se les castigue, se les sancione por difundir, publicitar para los ciudadanos información engañosa, porque cuántas veces nos han dicho, hemos terminado de construir un puente, lo anuncian como buen platillo y cuando estás físicamente en realidad ni siquiera está puesta la primera piedra. ¿Es posible también castigar la publicidad gubernamental engañosa? ¿Se ha contemplado en estos estudios? Por su respuesta, gracias. ¿Alguien más? Por favor. Yo quisiera saber si en la legislación de Uruguay o bien desde Observacom tienen alguna posición respecto a la responsabilidad de los intermediarios de publicar la información relacionada con los ingresos que tienen en materia de publicidad oficial o cómo se está regulando desde el gobierno la asignación de estos recursos. Aide, por favor. Gracias. Te estamos aprovechando al máximo, Gustavo. Creo que los términos de referencia voy a revisarlos mejor. Y si te descuidas, te invitamos a quedarte unos días más. Quisiera que pudieras profundizar un poco con respecto a este fondo del gasto para, como le llamaste, para la diversidad y el pluralismo que están pensando en la legislación uruguaya, porque creo que esa es parte del corazón de la discusión que vamos a tener en México. Es decir, cómo hacer para que los gastos de publicidad no vayan justamente a fortalecer la concentración de los medios grandes y que termine esta legislación por
hacer que medios de comunicación digitales, chiquitos, radios comunitarias y demás, pues vayan desapareciendo por, pues digamos, si la distribución toma el rating como uno de los criterios principales. La pregunta específica es cómo lo están, digamos, articulando, cómo lo están definiendo en la ley, porque al hablar de fondo etiquetado suena un poco más bien como a subsidio, ¿no? No lo verían como tal cual. Este fondo etiquetado es en la lógica de subsidio, y eso porque en México uno escucha la palabra subsidio y la verdad es que nos salen ronchas porque hay muchos ejemplos acerca de cómo estos subsidios no van hacia los sectores de la población que deberían de ir, por ejemplo, y terminan, pues digamos, siendo utilizados para fortalecer a quienes no deberían de fortalecer. Entonces, si pudieras profundizar sobre eso. Gracias. Yo, rapidito, sanciones. ¿Qué sanciones o mecanismos de control hacia los servidores públicos y hacia quien recibe el dinero, que además no lo transparenta, etcétera, pues has observado en Latinoamérica, ¿no?, como casos exitosos? Por favor. Gracias, buenos días, Carlos Sánchez. Quisiera saber si en Uruguay hay algún mecanismo, se ha podido hacer algo con este tipo de notas que no entran como publicidad, por ejemplo, a un periódico, sino que son pagadas por un gobierno, van disfrazadas, pero de todas maneras es un acuerdo comercial con el diario. Sí, si están de acuerdo, damos esta ronda. Si hay tiempo, que ya estamos pasados, abro otra. Por favor. Respecto a la primera pregunta sobre la publicidad engañosa, sin duda alguna, es más, yo creo que el sujeto exige más, que seamos más exigentes que un medio privado. Entonces, yo creo que ahí sí nosotros podemos exigir contenidos como la de veracidad o imparcialidad, además de la engañosa. No solamente en este caso es un derecho de la población recibir información veraz, sino que además es un deber del Estado de entregar información veraz. Ese tema de la veracidad, que es tan complicado, si lo aplicamos para información veraz, por ejemplo, en un debate público, en un medio de comunicación, con el Estado la diferencia ya no existe. Sí, yo creo que hay que ser muy duro. De hecho, nosotros planteamos que la contratación de policía oficial debe regirse por los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, y claramente eso deberá ser sancionado en el caso de no cumplirse. Sobre digital, intermediarios y todo eso. Bueno, yo decía que crecientemente la publicidad va hacia los medios digitales. Lo primero que hay que decir es que no va a los medios digitales chiquitos, como decía Aide, o sea, va a los medios digitales grandes. O sea, los que se están quedando con el 80, 90, casi 100% de la publicidad son dos empresas, básicamente, en torno a sus plataformas y servicios, Facebook y Google. En Uruguay, por ejemplo, de toda la inversión publicitaria, incluyendo la privada, el 15% recién va a los medios digitales, el 15%. Pero el 90% va a Facebook y Google. O sea, hay un nivel de concentración brutal. Hoy lo que en América Latina no conozco que haya legislación al respecto. Y de hecho, sí ustedes pueden tener más cerca el debate en Estados Unidos sobre transparencia en materia de financiamiento de partidos políticos y que es una obligación para los medios de comunicación tradicionales. Es una obligación para la televisión norteamericana informar respecto a los fondos que recibe para publicidad. Facebook y Google se niegan a dar esa información. Y de hecho hay un proyecto hoy a estudio del Congreso para incorporarlos a la obligación de transparentar. Esto tiene que ver con los rusos y todo eso, ¿no? Nosotros sabemos que nos interesa un poco más, pero digo, hay que mirar. La discusión es cómo estas empresas grandes recibieron financiamiento ruso para manipular las elecciones. Ese es el tema. Bueno, no querían informar, no querían informar. Y ahí, entonces tuvieron que presentar un proyecto. Varios legisladores interesantes, importantes, que no son los brutos, han presentado, los brutos digo, contra la libertad de expresión, han presentado una iniciativa para que sea transparente, que también estén obligados a transparentar el origen de los fondos en materia de publicidad, a los efectos de política, ¿no? En América Latina estamos
muy lejos. Recién estamos tratando de cobrar impuestos a la publicidad en esas plataformas, que es antediluviano, ¿no? O sea, una discusión más económica que en estos temas. ¿Sí? ¿Está bien? El fondo, nosotros establecimos, claro, sí, jugaba con la palabra subsidio, sí, para nosotros es un subsidio dentro de la ley de publicidad oficial, pero digamos, ¿no? Aprovechando que está la ley, aprobamos. Yo creo que se va a aprobar. Ojalá, ¿no? Que se creara un fondo para la promoción de la diversidad de medios de comunicación audiovisual, en este caso, en sentido amplio. Es el 1% del monto total presupuestado para publicidad oficial por los órganos del Poder Ejecutivo, entes autónomos y servicios descentralizados. Y establece, entre otras cosas, que el 50% será para medios de tipo comercial o lucrativo y 50% para medios comunitarios o sin fines de lucro. Y como no es muy extenso, un aspecto muy importante de la distribución, se deja por lo menos sentado la base para una reglamentación posterior, que la asignación no se puede hacer de manera directa, sino por concursos abiertos, públicos, no discriminatorios, y que la asignación no la hace el gobierno o quien asigna la pauta, sino que la hace un organismo independiente, el creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios de Uruguay, que es un consejo de comunicación integrado por 5 miembros, de los cuales 4 de esos miembros van a ser elegidos en un par de meses por el Parlamento con más de 2/3 de los votos de los legisladores. Lo cual lo que busca es que tenga ciertas garantías de independencia tanto de las empresas como del gobierno. Ese es el organismo que aplicaría el fondo para tratar de evitar que en la aplicación de este fondo hubiera arbitrariedad, discriminaciones, como ahí decía. Obviamente son candados que uno pone, luego habrá que ver cómo funciona en la práctica, pero en el marco de una ley de publicidad oficial incorporamos un artículo en ese sentido lo más preciso posible, pero no lo reglamentamos y sabemos que habrá que trabajar en la siguiente etapa. Respecto a las sanciones, y es que acá no hay mucha novedad. Este es un problema importante porque, a ver, en cualquier gasto público, si se hace de manera corrupta, ajeno a los procedimientos administrativos, hay sanciones para los funcionarios públicos. Uno debería decir, aplíquese. Eso en general tampoco aplica. Nosotros fuimos con una propuesta inicial de ponerle sanciones para el bolsillo de las autoridades que asignaran costos, asignaran publicidad de manera distinta a lo que establece la ley. Esa no la pudimos colocar en el texto final. ¿Se entiende, no? O sea, en principio, para quien incumple esto, está previsto expresamente que va a haber sumarios administrativos, incluso pueda hasta perder el cargo. Nosotros habíamos agregado que, además de eso, hubiera sanciones pecuniarias. O sea, que quien otorga, quien es el que asigna el gasto, si lo hizo para facilitar, ¿no?, para castigar o premiar, o incumpliendo los criterios, pague de su bolsillo, de su salario, para que fuera una sanción un poco más atractiva, pero no tuvimos mucha suerte. Así que no te lo puedo poner como buena práctica, por lo menos hasta ahora. Sancionar con los trámites administrativos comunes para cualquier abuso de la posición de un funcionario público. La última, eso en principio, si es una nota paga por un gobierno, necesita que sea claro, que esté puesto expresamente, forma parte para nosotros de publicidad oficial. O sea que en principio eso debería estar regulado por esta legislación. Está incluida como una regulación. Ahora, si no entendí mal, el problema acá es cuando eso se hace de una manera no formal o engañosa, en el sentido de no pasarlo como un publireportaje, pero sin decir que es un publireportaje. Bueno, ese es un problema complicado. Obviamente para el Estado habría que establecer mecanismos de control más exigentes. Este es un problema incluso para cuando se trata de contratación de periodistas directamente, ¿no? O sea, en la región tenemos un problema además porque mucha policía oficial va a contratar periodistas que trabajan en medios importantes y que cubren información de gobierno. Y eso no siempre está claramente explicitado. De hecho, sé que genera mucha resistencia por parte de los propios periodistas que encuentran en eso, en la búsqueda directa de publicidad del Estado, una fuente
de ingresos, ¿no? Porque no le pagan en el medio, salen a buscarse su propia publicidad, y entre la publicidad que salen a buscar es la estatal, la del gobernador, la del intendente, la del alcalde o la del gobierno. Y tal vez no sea para el programa donde es locutor o periodista, pero es para su blog personal. O sea, ahí hay mucha canalización de publicidad oficial para cosas personales que no tienen que ver, pero es un periodista que cubre información oficial. Bueno, ahí hay una opacidad muy grande en el ejemplo que das vos y en que, bueno, hay que seguir trabajando. ¿Está contemplado en la ley? No. Yo terminé, me parece, con las preguntas. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Esperemos poder conversar contigo en los intermedios. Pero vuelvo la semana próxima, Aide. Se presenta un informe de Reporteros Sin Frontera, hecho con CENCOS y donde mi compañera Leila Calleja, que está allí de Observacom, ha colaborado. Se presenta ellos tienen un programa internacional que se llama MOM, Media Ownership Monitor, que hace estudios de concentración en distintos países, también en América Latina, y ya anuncio que el 22 a las 3 de la tarde se hace una presentación de ese informe. Así que, lamentablemente, voy a volver, voy a leer la letra chica del contrato. ¿Dónde es, Aleida? No me recuerdo el hotel, pero va a ser en el salón de un hotel. Ah, pues está muy bien. Bueno, al rato les decimos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, de verdad. No.